Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, quiero pedirles un momento de su atención aquí al frente. Cuando toca leer la palabra, léanlo. De lo contrario, escuchen. Acuérdense que leer el Apocalipsis se requiere mucha paciencia y se requiere mucha concentración. Porque, hermanos, los temas que, óigalo bien, los temas de los cuales el Apocalipsis habla, están relacionadas tanto como al pasado, en el pasado del pasado, y están relacionadas con el presente, y también podemos decir están relacionadas con el futuro. Amén. Hermanos, dice en el verso 2, cuando dice escribe al ángel de la iglesia, usted ya sabe que a qué se refiere esa frase. Se refiere al líder de la iglesia en aquel entonces, el líder que Dios, hermanos, había levantado para dirigir la iglesia en Pérgamo. Ahora, la palabra Pérgamo significa matrimonio. Pérgamo era una ciudad capital, según la historia, de Asia Menor. Dígalo bien. Pérgamo era una ciudad capital de Asia Menor. Y era una ciudad, óigalo bien, que tenía un potencial político y económico. Es decir, que Pérgamo Pérgamo, esa ciudad, tenía los grandes emperadores, que aún todavía en el presente la historia lo menciona. Y más adelante voy a mencionar a uno de ellos, o le voy a adelantar. Por ejemplo, Constantino. Constantino era un emperador, hermanos, muy famoso, que todavía la historia lo menciona actualmente. Entonces, Pérgamo era una ciudad capital de Asia Menor que tenía un potencial político, económico. ¿Ven? Pero por eso dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y luego dice, el que tiene, ¿qué dice? Lo que sigue. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada de 2 filos? ¿Y qué significa la espada de 2 filos? Exactamente. La Biblia dice que la palabra de Dios es como cual martillo que quebranta la peña. Y él dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que traspasa hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Dice gloria a Dios, hermano. Usted sabe
Usted sabe muy bien que ni los alcohólicos anónimos han podido cambiar a los borrachos, ni las organizaciones sociales han podido cambiar a los drogaditos. Pero hay una palabra viva que es la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio sí tiene poder para sacar lo malo, el pecado que hay hasta en lo más profundo del corazón del ser humano. Por eso el que recibe el mensaje del Evangelio automáticamente recibe una vida nueva en Cristo Jesús, el Dios de los cielos. La palabra es como espada de dos filos que traspasa el corazón del hombre. Amén, hermanos. Entonces dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el que tiene la espada de dos filos dice esto. Dios mismo, Dios hablando, Jesucristo hablando. Ahora vamos a ver qué dice él. ¿Qué les dijo aquel que tenía la espada de dos filos? ¿Qué les dijo a esta iglesia? Oiga, yo conozco tus obras. Amén. Y eso ya venía, ¿se acuerdan? Que hemos venido hablando, que casi es cuando el Señor le habló a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna y ahora a la iglesia de Pérgamo. Casi es la misma frase. El Señor comienza: conozco tus obras. Y lo mismo el Señor le dice a Pérgamo: conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces. Yo sé lo que has hecho. Conozco tus obras. Pero ¿qué más dice? Fíjense que ahora el Señor le dice: yo sé dónde moras. Entonces, ahora el Señor ya no solamente le dice a Pérgamo: conozco tus obras, sino le dice: yo conozco tu casa. Sé lo que haces donde vives. Yo conozco la iglesia donde tú te congregas. Eso me da a entender, hermano. Mire, hermano, se da cuenta que Dios está en todo lugar. Que Dios no solamente está en la iglesia. Dios está ahí donde usted vive. Dios te mira cuando estás en la iglesia, pero también Dios te mira cuando estás en tu casa. Dios te mira lo que haces cuando estás aquí, pero también Dios sabe que hay metido bajo tu cama. Dios sabe que hay escondida bajo tu cama. Dios lo sabe. Pero mira, hermano, qué tremendo, porque el Señor viene y dice: conozco tus obras, donde moras, ahí está el trono de Satanás. Mire, hermano, hoy el trono de Satanás. En pocas palabras, el Señor casi le estaba diciendo: tú eres un satánico. El Señor casi le estaba diciendo: tú eres un practicante de lo diabólico. A ver, ¿cómo podemos entender esto? Hermanos, entendámoslo así. Dice, leamos primero, después le voy a explicar cómo está esto. Yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aún... Oiga, deténgase ahí por un momento. Oiga, el Señor le dice: retienes mi nombre, no has negado mi fe. Mire, hermano, el Señor le dice: donde moras, ahí está el trono de Satanás, pero todavía mencionas mi nombre y todavía tienes fe. Vean, aquí la Biblia está hablando de una iglesia pagana, de una iglesia religiosa, una iglesia que cree en Dios y que menciona el nombre de Dios y que cree en Dios, pero a la misma vez es una iglesia idólatra, una iglesia adúltera, una iglesia que todavía, hermanos, consultan a los hechiceros, a los brujos, pero a la misma vez menciona el nombre de Dios. Porque el Señor le dice: conozco tus obras, sé que crees en mí, confías en mí. Dice: pero ahí donde habitas, ahí está el trono de Satanás. Amén. Y mire,
hermanos, lo que dice la palabra, hermanos, la parte final, después que dice, no has negado mi fe, ni aún los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Escuchen aquí, escuchen. ¿Quién era Antipas? ¿Quién era Antipas? Antipas era un creyente fiel que estaba allí en Pérgamo, estaba en medio de toda esa gente religiosa. La pregunta es esta: ¿qué estaba haciendo Antipas allí? ¿Qué estaba haciendo allí? Lo mataron, murió. Pero ¿será que Dios lo mandó allí o porque se fue solo? Le voy a decir una cosa, le pregunto algo. ¿Usted cree que cuando Pedro llegó a sentarse en medio de, hermanos, de toda la gente mala que crucificaron al maestro, especialmente cuando Pedro negó al maestro, Pedro estaba metido ahí? ¿Usted cree que Dios lo envió o se fue solo? ¿Ah? Jesús le dijo a Pedro: mire, Pedro, vaya y siéntese con ellos, ve por allá. El Señor no le dijo nada. Él se fue a meter allí solo. Solo. Pedro se fue a meter allí solo. Es probable que Antipas también se fue a meter allí solo. Ni modo, pero que era un creyente de hueso colorado. Le tuvieron que quitarle la vida. Le mataron. Y mire, hermano, históricamente, ¿saben cómo le mataron? Estaba leyendo la historia de él. ¿Saben cómo le mataron? Dice que lo mataron en vivo, cocido, como en un sartén. Así como se mete el pan al horno, así lo hicieron con él. Dice, tostado le mataron a él, en vivo, dice. Así dice la historia. Ahora, todo este punto, mire, hermano, yo quiero que vean aquí. Cuando la Biblia dice, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, donde moras es el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe. Vea, todo esto está relacionada con lo que la iglesia hace con el mundo. No solamente la iglesia en el pasado, sino la iglesia actual. Por ejemplo, le voy a decir una cosa, escuchen aquí. Por ejemplo, del año 312 al año 590, que existió un emperador llamado Constantino. Bajo el imperio de Constantino se legalizó la iglesia cristiana. La iglesia cristiana había sufrido persecución, pero bajo el imperio de Constantino la iglesia llegó a ser una religión legal del Estado de Roma. De tal manera que cuando Constantino legalizó la iglesia cristiana como una religión estatal, dice que la iglesia cristiana comenzó a recibir apoyo de los gobiernos, de la sociedad, del presidente, porque usted sabe que un imperio es algo que se compone de gentes, de personas. Y cuando los emperadores vieron que los imperios estaban cayendo uno tras otro, entonces Constantino se hizo pasar como un cristiano, un hijo de Dios. Entonces él comenzó a extender su mano a los creyentes evangélicos, los cristianos, los que creían en Dios. Pero de todas maneras seguía siendo religioso, pagano, porque dice la Biblia que la historia dice que a pesar de que Constantino dijo que era creyente, era cristiano, pero aún no quiso bautizarse en las aguas, porque él no era convertido, él solamente fue un instrumento de Satanás. Entonces, desde ese momento, cuando la iglesia cristiana se legalizó, entonces ya la iglesia comenzó a tener locales y se acabó la persecución en contra de la iglesia, comenzaron a reunirse la iglesia tranquilamente. Entonces eso fue la historia de la iglesia. Y óigalo bien, le voy a tocar un punto. Y en aquel entonces fue como a los ministros, a los encargados de las iglesias, se les dio autoridad, no solamente como pastor ni como líderes, sino como padres sobre la gente. Entonces allí fue donde comenzó a nacer ese, hermano, eso de los papas. De allí fue donde comenzó, hermano, a los líderes, hermano, de cristianos o religiosos, adoptaron ese nombre de papa. Por eso, cuando la gente dice que el primer papa fue Pedro, mentiras del diablo.
Eso no. La Biblia, el mismo Señor Jesús dijo: no llamáis padre a ningún hombre sobre la faz de la tierra, hablando en un término espiritual, porque espiritualmente hablando, el ministro, el pastor, es solamente un instrumento en las manos de Dios. El único Padre eterno que hay es Dios. El único que merece el respeto, la honra, la gloria, es aquel que murió en la cruz del Calvario, Jesús, el Hijo de Dios. Es el que merece la gloria, ¿sí o no? Es el que merece la honra, ¿sí o no? No llamáis padre a ningún hombre sobre la tierra. Él es el único Padre que hay. Padre eterno, soberano, Dios eterno, Rey divino, Salvador eterno, Alfa y Omega y principio y fin. Él sí. Entonces se da cuenta, hermano, si me pongo a contarles toda la historia, hermano, allí fue donde, ¿cómo se llama? El mundo comenzó a dar la mano a la iglesia. Y la iglesia lo recibió, los cristianos. Entonces ahí fue donde les comenzaron hasta los gobiernos hasta darles local donde se congregaban, pero con tal de que ellos estén sujetos. Desde allí nació lo que llaman actualmente, hermanos, el comunismo, donde la cual ahora, si eres de tal religión, no importa, pero si crees en Dios, yo también creo en Dios, somos iguales. Y nosotros no creemos en eso. Yo no creo en eso, hermano, de que todos somos hermanos. No, momento. Si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano serás. Pero ahora, actualmente, hermano, por eso las iglesias cristianas, evangélicas, hermano, no hay diferencia. No hay acepción. A todos lo llaman hermano. A todo. A todos lo llaman hermano. Pero nosotros sabemos, hermano, que todo eso nació allí, dentro del año 312 al año 590, fue ahí donde se dio ese paso, se legalizó lo que es el cristianismo. Entonces usted sabe que ese juego, hermano, sigue actualmente sigue igual. Por eso, mire, hermano, óigalo bien, ahora no es nada nuevo ver que las iglesias evangélicas están envueltos en una política. Están envueltos, hermanos, con gente religiosos que, hermanos, aparentemente creen en Dios, pero a la misma vez adoran a imágenes. No es nada nuevo. ¿Pero por qué? Porque el diablo así trabaja. Y que el Señor lo reprende, hermano. Amén. El Señor reprende al diablo, porque Dios es santo y 3 veces santo. Dios es único, hermanos. Dios, dice la Biblia, que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén, hermano. Entonces, ¿en qué verso estamos? Entonces, Antipas era un creyente, un hijo de Dios, nació de nuevo. Ni modo, estaba metido allí, lo mataron. Por lo menos no negó su fe. Se mantuvo fiel en los caminos del Señor. ¿Estamos en el verso 13? Sí. Vamos al verso 14. Présteme atención, hermano, porque aquí, el verso 14, hay algo bien interesante. ¿Qué dice el verso 14? Pero tengo unas cosas. Dice, unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice? Allí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vean acá. ¿Quién era Balaam? Ustedes que han leído la Biblia, eso sí está en la Biblia. ¿Quién es Balaam? ¿Quién es Balac? ¿Ah? ¿Quién es Balaam? ¿Quién sabe quién es Balaam? No, es un profeta. ¿Quién era Balac? Hermano, eso está en la Biblia y está en los primeros libros de la Biblia. Mire, no lo busque, pero mire, no lo busque, lea en su casa. Ven, capítulo 22 de Números, busque en su casa, dije. Capítulo 25 de Números, ahí va a encontrar lo que es la historia de Balaam
y Balac. Ahora, déjenme explicarles cómo está esto. Escuchen. Hermano, ¿cuánta gente entró a Egipto del pueblo de Israel? Por ahí vamos, entre 70 o 75. Sin incluir ¿a quién? A José. Amén. Pero cuando salieron de Egipto, ¿cuánta gente salió de Egipto? ¿Ah? ¿Cuánta gente salió de Egipto? ¿Quieren que les diga? ¿Saben cuántos? 600,000, sin contar los niños. Lo dice la Biblia. Lo pueden encontrar, busquen en su casa, el libro de Éxodo. 600,000 sin contar los niños. Ahora, mire hermano, le estoy llevando así porque ya vamos a llegar donde lo que quiero enseñarles. Entonces, Balac era un rey que reinaba sobre Moab, enemigos del pueblo de Israel. Los moabitas se cree que eran de la tribu de Benjamín. Balac era un rey. Cuando Balac, óigalo bien, Balac vio que el pueblo había salido de Egipto y iban para la tierra prometida, y cuando Balac vio que el pueblo de Israel eran cantidades en números, Balac estaba asustado. Porque, mire, delante de Balac, el pueblo de Israel iba, hermano, destruyendo ciudades, ganando victorias. Entonces, cuando Balac vio eso, él dijo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Él estaba asustado. Entonces, había un profeta llamado Balaam, que no era profeta del pueblo de Israel. Entonces, mire, viene Balac, usa su estrategia y le dice a Balaam, Balaam, tú que conoces a Dios, tú que estás cerca de Dios, te voy a pagar, le dice. Mire lo que le dijo Balac a Balaam, te voy a pagar, te voy a dar dinero y te voy a poner en una posición alta, con tal de que, oiga, con tal de que maldices a este pueblo. Y como en aquel entonces lo que un profeta decía, se cumplía. Si el profeta maldecía, se cumplía. Si bendecía, se cumplía. Entonces Balac le dice a Balaam, maldice al pueblo, te voy a dar dinero. Ah, le dice Balaam, no sé, pues yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que Dios me dice. Pero déjame preguntarle a Dios. Entonces, Balac le manda a sus siervos a hablar con Balaam y llegan los siervos. Mira, llegan los siervos de Balac a la casa de Balaam y se sientan y entran adentro y Dios le habla a Balaam. Balaam, esos hombres que han llegado a tu casa, ¿quiénes son? ¿Dónde han venido? Y Balaam tuvo que decir, son siervos de Balac. Sácalos, le dijo el Señor. No hagas negocio con ellos. Y el Señor le pregunta a Balaam, ¿por qué vienen? ¿A qué vienen? Y Balaam le dice a Dios, es que vienen a pedirme a que yo maldiga al pueblo. Sácalos. Y se fueron. Los siervos de Balac se fueron. Llegaron con Balac y dijeron, Señor, dice Balaam que no quiere. Y Balac manda otro grupo de siervos más, la segunda vuelta. Para no cansarles, hermano, es que la segunda o la tercera vuelta se convence Balaam por el dinero, por lo que le estaban ofreciendo. Y Balaam se va y monta su mula, su caballo, y se va. Tranquilo, Balaam se va. Y cuando él iba en el camino, la mula donde él iba, el animal, comenzó a torcerse a un lado y no quería caminar. Y él comenzó a pegarle al animal. Animal, entienda. Y el animal no quería. Y él le pegaba al animal. El animal no quería. Le pegaba. Hasta que un momento el animal se pegó hasta así en el rincón, donde ya no había salida, con tal de que no caminara. Mire, hermano, de tanto que él pegaba al animal, el animal se sentó.
Y él, ¿sabe qué le dijo Balaam a la mula que llevaba? Le dijo, mire, lástima que no traigo una espada, le dijo, si no te mato, le dijo al animal. Al animal, mire, se volteó. ¿Qué te pasa? Y le habló la mula. La mula le habló. Lo dice la Biblia. ¿Se acuerda? La mula le habló. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no tienes ojos para ver a este ángel adelante? ¿Acaso no puedes ver que...? Pero Balaam estaba ciego. Estaba ciego. No miraba lo que había al frente. Pero la mula vio. Pero mire, hermano, dice la Biblia que Dios le abrió los ojos de Balaam y hasta que vio al ángel al frente. Amén. Pero el punto que voy es esta. Mire, hermano. Pero Balaam siguió el camino. Él iba a cumplir con las ofertas de Balac. Pero dígame una cosa. ¿Pudo maltratar al pueblo de Israel, sí o no? Mire, hermano. Balaam estaba listo para maltratar, maldecir al pueblo de Israel. Pero dice que cuando él quería maldecir, cuando él abría su boca y salía palabras supuestamente para maldecir al pueblo, salían palabras de bendición. Amén. Mire, hermano, o sea, Balaam sí estaba listo para maldecir al pueblo porque él quería dietas. Pero cuando él abría su boca decía, malditos son ustedes, en lugar de decir, malditos son ustedes, y las palabras salían, bendecidos son ustedes, hijos de Dios. Dios no es hijo de hombre para que miente, ni para que se arrepiente, le decía él al pueblo. Sí, está en la Biblia, hermano. Mire, una de las palabras que dijo Balaam al pueblo de Israel: Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que miente. Él es un Dios verdadero, Él es un Dios justo. Eso lo encuentra allí en el capítulo 22 de Números. Pero ¿saben qué? Mire, hermano, escuchen, Balac no se quedó con la mano cruzada. Dijo, no, entonces ¿qué hago? Porque este pueblo está creciendo. Hermana, cuidadito, no se vaya a prestar al diablo. No vaya a dejar nunca que el diablo te use para hacer caer un hombre de Dios. Nunca permita que el diablo le use a usted para hacerle caer a un cristiano en el pecado. Porque mira, hermano, cuando vio Balaam que el pueblo no podía detenerse, ni Balaam no pudo maldecir al pueblo, entonces él dijo, ¿qué hacemos? Y Balaam dijo, ¿sabe qué? Solo consigue un grupo de doncellas y vístelos así y asá, y que enseñen su cuerpo, y va a ver que un montón de hombres del pueblo de Israel van a caer en el pecado. Y así exactamente hicieron. Balac consiguió una cantidad de mujeres moabitas, mujeres bien bonitas, hermosas, y los llevó, los mandó a que pecaran con el pueblo de Israel. Un aproximado de 24,000 israelitas, varones, cayeron en el pecado. Y usted sabe que cuando el hombre de Dios peca, decae en su vida espiritual. Entonces, cuando el pueblo de Israel cayó, pecó, fornicó, adulteró, entonces ellos perdieron su batalla. Esa es la doctrina de Balaam, de Balac, que habla el Apocalipsis. ¿Entendieron? Eso es la doctrina de Balac, y eso es lo que el Señor le dice a Pérgamo. Y como leyeron conmigo en el verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Después ya les expliqué la relación que hubo entre Balac y Balaam. Era una farsa, un engaño para hacer pecar al pueblo de Israel. Era una trampa. Pero, hermanos, eso es lo que el Señor le dice a Pérgamo. Tú retienes la doctrina de Balaam y Balac. ¿Ven? Dicen, amén, hermano. Mira, hermano, le voy a decir una cosa para poder entender esto. Mire, si usted conoce a un hombre que está en pecado, y usted sabe muy bien, y usted no dice, no abre su boca, no habla, usted es cómplice. Si usted sabe de una mujer que teniendo su marido y se mete con otro hombre y usted no dice nada, usted es cómplice. Amén. Sí, de veras, es cómplice.
Usted está apoyando una doctrina mala como la de Balac. Pero el Señor le reprende a Pérgamo, dice: yo tengo estas cosas contra ti. Entonces Pérgamo era una iglesia, adentro de esa iglesia había adulterio, fornicación. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, de veras, en la noticia ha salido, hermanos, la noticia dice: han encontrado agentes, hermanos, aparentemente líderes espirituales, que han, hermano, abusado de niñas de 12, 13 años. Sí, fíjense que yo miré un caso la semana pasada, o esta semana que pasó, no sé si ustedes vieron, el Primer Impacto. Un líder de una organización cristiana, entre comillas, creo que eran 12 niños. O sea, uno dice: wow, pero es que el diablo es el mismo. Amén. El mismo diablo, hermano, que tentó a Jesús, es el mismo diablo que te tienta a ti. El mismo diablo que hizo caer, hermanos, a estos 20,000, hermanos, 24,000 israelitas, es el mismo diablo, hermano, que se ha metido, hermanos, a estorbar la obra de Dios, que se ha metido en las iglesias. Por eso es tan importante que nuestra iglesia, si nuestra iglesia se va a quedar vacía por reprender el pecado, ni modo. Amén. ¿Qué prefiere usted? Ganar este local lleno hasta en el parqueo, y donde la cual nunca nos reprenden el pecado, o mejor estar un poquito los que estamos, pero que sepamos para dónde vamos, y que nos enseñe la palabra del Señor tal como está escrito. ¿Están de acuerdo, hermanos? Dicen gloria a Dios a eso. Eso es lo que necesitamos, y es lo que necesita la iglesia. Amén. Yo conozco iglesias, lugares, hermanos, entre comillas, hermanos, lugares donde olvídese, allí no importa, dice: bienvenido. Si usted llegó ayer, mañana le dan el púlpito, dale, sin saber quién es la persona, si está en pecado, está bien, o a lo mejor ya tiene 5 años de haberse apartado los caminos del Señor, no importa, adelante, dice. Dice que yo escuché a alguien que dice que una pareja, aunque no estén casados, dice que desde el momento cuando se juntan son esposos, y aunque no estén casados legalmente, no hay problema, delante de Dios eso es válido. Mentiras. Esa es mentira del diablo, hermano. Si no están casados legalmente delante de Dios, están en adulterio, fornicación. Ese es pecado, según lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces el Señor seguimos, hermano, porque hay mucho que aprender aquí. El Señor le dice: retienes, dijo el Señor, la doctrina de Balaam y Balac, y eso es lo que tengo contra ti. Amén. Vamos al verso 15. El verso 15, ¿qué dice? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Escuchen, hermanos, creo que la semana pasada o hace 2 semanas hablé de eso, de los nicolaitas. Fíjense que, hermanos, la historia es muy poco, habla muy poco acerca de la doctrina de los nicolaitas. Simplemente lo que enseña es que los nicolaitas eran seguidores de Nicolás, que de un personaje que dice que se cree que se apartó del cristianismo y que se convirtió al judaísmo y que después al paganismo. Pero le voy a mencionar más o menos cuáles eran las doctrinas de Nicolás, de los nicolaitas. Le voy a mencionar. Una de las doctrinas, de las enseñanzas de los nicolaitas, era que ellos enseñaban de que el hombre, el ser humano, dice que el alma y el espíritu no peca, solamente el cuerpo. Esa es una de las doctrinas que ellos enseñan. Es decir, que este cuerpo, este cajón es el único que peca, pero el espíritu, el alma, dice que está libre del pecado. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué el Señor dijo que dice el alma que pecare, ese morirá? Entonces, pero eso era una de las doctrinas de ellos. Entonces viene como siendo esto de que como la gente que dice ahora, a Dios le importa lo uno y lo otro no, ¿verdad? Pero fíjese que le voy a decir una cosa: a Dios le importa todo. Amén, todo. Hasta tus ojos le importa a Dios, porque los ojos son las ventanas del corazón. Amén. Con los ojos codiciamos. La boca le importa a Dios, porque con la boca hablamos malas palabras a veces. Los oídos también le importa a Dios, porque con eso escuchamos, y lo que escuchamos, eso decimos. Amén.
Usted no me venga a decir, hermano, pero es que a Dios le importa solamente el corazón, el cuerpo no. Mentiras, porque a mí me dice la Biblia que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, dice la Biblia. Templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, es importante mi cuerpo, es importante mi alma, mi corazón y mi ser. Todo es importante para Dios. Amén. Desde el momento cuando Dios te compró con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, tu vida pertenece a Dios. Todo lo que tienes pertenece a Dios. Y todo es importante para Dios. Pero esa doctrina de los nicolaitas era eso, que ellos enseñaba de que el alma no pecaba. Y era una mentira, porque el pecado en sí está adentro. Y lo que hay adentro, eso sale afuera. La abundancia del corazón habla la boca. Cuando el corazón está negro, todo lo de afuera está negro. Amén. Todo. Es que lo que el hombre y la mujer tiene adentro, eso es lo que aparenta afuera también. Entonces, pero eso era esta iglesia de los, dice, en Pérgamo, el Señor le dice, no, tengo contra ti algo, que retiene la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor aborrece la religión, aborrece el pecado, la maldad. Amén, hermanos. Seguimos. Verso 16. ¿Qué dice? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Escuche. El Señor dice a Pérgamo, arrepiéntese. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de las oportunidades. Cuando hablemos un poquito así, individualmente, hermanos, así, individualmente hablemos. Cuando un creyente, un hijo de Dios, alguien que conoce la palabra del Señor, le falla a Dios, peca, comete errores y faltas, a ese hombre, si ese hombre se arrepiente de verdad, de corazón, Dios lo restaura. Porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor. Amén. Dios es bueno. Amén. Igualmente, una iglesia, si esta iglesia de Pérgamo se arrepentía y se humillaba delante de Dios, el mismo Señor le promete perdonarlo. Pero también el Señor dice, si no te arrepientes, yo mismo pelearé contigo. Si usted no se arrepiente de sus pecados, si uno no deja de hacer las cosas malas que uno hace, Dios mismo puede pelear con uno. Y la Biblia dice, horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Pero también en la Biblia, en una porción dice que también es Dios, es fuego consumidor. Él consume. Amén. Dios es amor. Él te ama. Pero también Él tiene todo el derecho de condenarte si Él quiere. Entonces Él le dice a esta iglesia, arrepiéntete. Y si no te arrepientes, yo voy a actuar. Yo voy a ver cómo voy a tratar contigo. Amén, hermanos. Seguimos, hermanos, al verso 17. En el verso 17 yo les voy a hacer algunas preguntas, pero también yo quiero explicarles algo. Verso 17, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tenemos oídos? A ver, ¿cuántos tenemos oídos? Amén. Y los que no tienen oídos, los que no escuchan, solamente véame. Tenga a Cristo en tu corazón. Si usted no tiene oído, se lo voy a hacer así, a puras señas. Que Cristo es el Salvador de tu vida, de tu corazón. Pero todos los que estamos aquí tenemos oídos. ¿Sí o no, hermanos? Todos tenemos oídos. Oiga, escuche, retenga la palabra. Sea oidor, no, sino hacedor. Entonces, el que tiene oído, oiga, le dijo el Señor, lo que el Espíritu dice. Amén. ¿Qué dice el Espíritu entonces? Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Escuchen aquí. Dice, el que venciere, el que vence la tentación, el que vence las pruebas, el que vence las luchas, yo le daré a comer el maná. El maná es un alimento espiritual que desciende del cielo. Es el pan del cielo. Es la presencia de Dios. Amén, hermano. Fíjense que le voy a poner esto así. Escuche.
Si usted quiere conocer más a Dios, quiere estar más cerca de Dios, usted quiere sentir la presencia de Dios en su corazón, entonces es necesario que usted pase pruebas y luchas. Porque a veces mientras que nuestro yo, nuestro ego, nuestra vieja naturaleza no es golpeada, no es quebrantada, nosotros no sabemos lo que es humillar delante de Dios. Pero cuando nuestro yo es golpeada por Dios, en ese momento no nos cuesta llorar delante de la presencia de Dios. Llegan momentos donde la cual ya no encontramos salida a nuestra situación. Entonces en ese momento ya no nos importa quién nos está mirando, quién nos está viendo. En ese momento nos tiramos ante la presencia de Dios y comenzamos a llorar como un niño delante del Señor. Pero a través de esas pruebas, de esas luchas, si nosotros vencemos, dice que Él promete darnos maná del cielo, pan del cielo. ¿Sabe qué significa eso? Eso simboliza la presencia de Dios, el amor de Dios, la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos más del Señor, hermano? ¿Cuántos anhelan más del Señor? ¿Cuántos anhelamos sentir la presencia del Señor más y más todavía? Y Él está dispuesto a darnos hasta que nuestra copa rebose, hasta que nuestra copa llene. Amén. Bueno, seguimos. ¿Qué dice? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Este punto, mire, hermano, de veras me causó mucha alegría a mí. ¿Qué significa la piedrecita blanca? ¿Qué significa la piedrecita blanca? Amén. ¿Qué significa la piedrecita blanca? Jesucristo. ¿Qué significa la piedrecita blanca? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Una perla? Fíjense que ninguno sabe el significado. Ninguno de ustedes. Mire, este tiene un significado, pero precioso. Mencióneme a un hombre que Dios cambió el nombre. Pedro, ¿quién más? Pablo, ¿quién más? Abraham, ¿quién más? Jacob, Moisés también. ¿Se acuerda? Le pregunto, ¿y a usted ya le cambiaron el nombre? Todavía no. ¿No? ¿Acepta a Cristo hoy? ¿Y a usted le cambiaron el nombre? ¿Sí o no? ¿Por qué quedan pensando? ¿A quién le ha cambiado el nombre del Señor? ¿Usted ya cambiaron el nombre a usted? ¿Sí o no, hermano? Mire, le voy a decir una cosa. Mire, hermano, con todo el respeto, hermana, gracias por su comentario, no se sienta mal. Pero mire, ¿no le han cambiado el nombre a usted? Fíjese que le voy a decir algo. A nosotros nos cambiaron el nombre desde el día que aceptamos a Cristo. Bueno, fíjese cómo está esto. Escuchen aquí. En los tribunales hermanos, del Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, en el tiempo antiguo, en los tribunales, cuando le sueltan, cuando declaran inocente a un preso, y le declaran inocente, le entregan una piedrecita blanca, y cuando lo condenan, le entregan, históricamente hablando, le entregan una piedrecita negra. ¿Entendió? Según lo que enseña la historia, en los tribunales le daban una piedrecita blanca si a esa persona lo declaran inocente. Es por decir, lo metieron a usted a la cárcel, pero cuando el juez lo llama y lo sacan de la cárcel, dice: mire, señor, no hay acusación en su contra, tenga esta piedrecita blanca en señal de que usted es libre de sus culpas. Sale. Pero si viene, le dan una piedrecita negra y negra, bien negra, porque usted va a ser condenada por 20 años. ¿Ya me entendió? ¿Ya me entendió usted? Entonces, cuando el Señor dice: le daré una piedrecita blanca, ¿a qué se refiere el Señor? Mire, hermano, muchos de nosotros todavía estamos pensando que esa piedrecita nos van a dar en el cielo. Si esa piedrecita ya lo tienes ya.
¿Cuántos éramos pecadores? A ver, levante la mano. Y le voy a decir una cosa, bíblicamente usted merecía la muerte, merecíamos el infierno, merecíamos ser condenados, pero gracias sean dadas, la bendita gracia del Todopoderoso. Amén, hermanos. Dicen gloria a Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí llevó nuestros pecados. Y la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Nadie, nadie. Ni tu hermano, ni tu tío, ni tu papá, ni tu abuelo, ni tu suegro, ni nada, ni nada. Nadie te puede acusar, porque el que te ha hecho libre es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por tus pecados. Levanta su mano y diga, gracias, Señor. Somos libres de nuestros pecados, ¿sí o no? Eso dice esa piedrecita blanca, pero un nombre nuevo, igual. Mire, ahora, mire, oiga, Abraham, se llamaba Abraham, le cambiaron el nombre. A Jacob, tenía el nombre de él, Jacob, y sigue estando en la palabra, pero también menciona el nuevo nombre de él. Usted se llama María, sigue llamándose María. Si usted se llama Juana, sigue con el nombre de Juana. Pero la diferencia es, el nuevo nombre es pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio, la niña de sus ojos. Nombre nuevo, nombre nuevo. ¿O usted ya tenía esos nombres cuando estaba en el mundo? No. ¿Y quién se lo dio? ¿Una iglesia? Cristo, exacto. El Señor. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, lavado por la sangre del Cordero y el Hijo de Dios, iglesia amada, pueblo adquirido, gloria a Dios. Dicen gloria a Dios, hermano. Os daré un nombre nuevo. Él nos ha dado un nombre nuevo, ¿sí o no, iglesia? Tenemos un nombre nuevo. A usted, mire, antes le decían Don Pedro. Le respetaban. Le decían a usted antes el machetero. ¿Sí? Sí. Algunos de ustedes tenían sobrenombre por ser borrachos. Le decían Don Botella. ¿Sí? Y a usted le decían la bruja de la esquina. Nombre le ponían. Pero ahora no se enoje cuando la vecina le dice la hermanita. Gloria a Dios, dígalo usted. La aleluya, gloria a Dios, dígalo. Cuando dicen en su trabajo, hermanito, gloria a Dios, dígalo. Porque es el nombre que Dios nos ha dado, hermano. Porque mire, hermano, no hay condenación para nosotros. Somos salvos para la gloria de Cristo Jesús. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el Hijo de Dios. Amén.